Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha soñado con un mundo en paz. Un mundo donde el amor, la justicia y la bondad fueran el lenguaje universal. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón humano se llena de egoísmo, violencia y corrupción? Hubo un tiempo muy antiguo, cuando los hombres y mujeres olvidaron a su Creador. Un tiempo en el que cada día se escribía una nueva historia de maldad. La tierra, que había sido un jardín lleno de vida y armonía, se convirtió en un campo de batalla donde reinaban el odio y la destrucción. Los fuertes oprimían a los débiles. La violencia era celebrada como un triunfo. La injusticia se volvió la regla, y el respeto por la vida desapareció como el rocío al amanecer. Y Dios, aquel que había formado al hombre del polvo y soplado en él aliento de vida, miró la tierra. Y lo que vio no era lo que había soñado. Lo que vio fue un reflejo oscuro y distorsionado de la belleza que él había creado. La corrupción había infectado cada rincón. La violencia había contaminado cada corazón. Todos los caminos se habían torcido. Todas las almas, excepto una. En medio de tanta oscuridad había un hombre que aún escuchaba la voz de Dios. Un hombre que, a pesar de las burlas y el desprecio, eligió la obediencia. Su nombre era Noé. Dios le habló, le confió un mensaje que cambiaría el destino de la humanidad y de toda criatura viviente. Un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Hoy viajaremos atrás en el tiempo. Nos adentraremos en esa historia antigua pero increíblemente actual. Una historia que nos desafía a mirar nuestro propio mundo y nuestro propio corazón. ¿Estaremos también nosotros corrompiendo nuestro camino? ¿Seremos capaces de escuchar la voz de Dios cuando el mundo entero parece reírse de la fe? Acompáñame, juntos descubriremos lo que sucedió en aquellos días, cuando Dios decidió limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Esta es la historia de un hombre, un arca y la segunda oportunidad más grande que el mundo haya recibido. Suscríbete para no perderte más libros como este. El mundo que Dios había creado estaba lleno de vida y belleza. Cada montaña, cada río, cada árbol hablaba de su grandeza. Al principio, todo era bueno. El hombre y la mujer vivían en armonía con la creación y con su Creador. Pero pronto algo cambió. El corazón humano empezó a llenarse de orgullo, de codicia, de deseo de poder. La violencia comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Los hombres comenzaron a hacerse daño unos a otros sin piedad. Las familias se rompían. La injusticia gobernaba las ciudades. La Biblia dice que toda carne había corrompido su camino. Esto significa que no solo los seres humanos habían perdido el rumbo, sino que incluso la creación misma estaba afectada por la maldad del hombre. Los animales, la tierra, todo estaba contaminado por el pecado. Dios, que había formado la tierra con tanto amor, la miró y sintió dolor en su corazón. Él no se complace en el mal. Él no disfruta viendo la destrucción. Al contrario, Él sufre cuando ve a sus hijos alejarse de la vida. El sonido de la violencia llenaba el cielo. Los gritos de los inocentes, los lamentos de los oprimidos, la risa cruel de los que se creían invencibles. Todo eso llegó hasta el corazón de Dios. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión firme. Una decisión difícil, pero necesaria para salvar lo poco que quedaba de bueno. Una decisión que marcaría el inicio de un nuevo comienzo. En medio de aquel mundo sumergido en el caos y la oscuridad, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Noé no era perfecto, no era un héroe de película, era un hombre como cualquier otro, pero había algo que lo hacía especial, su corazón. Noé caminaba con Dios, escuchaba su voz, aunque fuera un susurro entre tanto ruido. Creía en él, aunque todos los demás se burlaran. Mientras el resto del mundo corría tras sus propios deseos, Noé se detenía a escuchar. Mientras otros construían ciudades para su propia gloria, Noé edificaba un altar en su corazón. Un día, Dios rompió el silencio.
He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Te imaginas escuchar algo así? ¿Te imaginas estar solo frente a un mensaje tan grande, tan devastador? Muchos habrían huido, se habrían escondido o simplemente se habrían tapado los oídos. Pero Noé escuchó y obedeció. Dios no solo anunció el juicio, sino que también dio un plan de salvación. Hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un arca, una enorme nave que salvaría a Noé, su familia y a los animales. Noé tendría que construirla con sus propias manos, sin grúas, sin tecnología, sin ayuda de vecinos, y lo más difícil, tendría que hacerlo bajo la burla y el desprecio de todos. Imagina a Noé saliendo cada día con su martillo, sus tablas, su fe. Imagina los comentarios, las risas. ¿Pero qué haces, Noé? Ni siquiera está lloviendo. ¿Diluvio? Nunca ha pasado algo así. Estás loco, estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, cada golpe del martillo era un acto de fe. Cada tabla que colocaba era una declaración de esperanza. Cada gota de sudor era una oración silenciosa. A veces pensamos que la fe es algo que solo sentimos en el corazón, pero para Noé la fe se convirtió en acción. Fue visible, fue ruidosa, fue trabajada día tras día. Dios no eligió a Noé porque fuera un gran carpintero, ni porque fuera el más fuerte o el más inteligente. Lo eligió porque estaba dispuesto a creer, porque estaba dispuesto a obedecer, aunque no entendiera todo el plan. Hoy, muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero cuando Él nos pide hacer algo difícil, perdonar a alguien que nos hizo daño, dejar un mal hábito, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, ponemos excusas, nos escondemos, nos distraemos. Noé no puso excusas. No dijo, Señor, ¿y si espero a que empiece a llover para empezar a construir? No dijo, ¿y si nadie me cree? Él simplemente obedeció. A través de Noé, Dios nos recuerda que la verdadera fe no es pasiva, no se queda en palabras bonitas ni en intenciones vagas. La verdadera fe se construye con esfuerzo, sacrificio y valentía. Mientras Noé construía el arca, día tras día, Dios también estaba construyendo algo en él. Una fe más profunda, una obediencia más firme, un corazón preparado para el futuro. Porque a veces el verdadero milagro no está en el diluvio que vendrá o en el arca que flota, sino en la transformación silenciosa que ocurre dentro de nosotros cuando elegimos decir, sí, Señor, yo confío en ti. Finalmente llegó el día. Después de tantos años de trabajo, de burlas y de espera, el arca estaba terminada. Aquella estructura gigante, extraña, se alzaba en medio del valle como un monumento a la obediencia y la fe. Dios entonces dijo a Noé, «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Poco a poco, los animales fueron entrando, como obedeciendo un misterioso llamado que nadie más podía escuchar. Leones, elefantes, aves de todos los colores, reptiles, pequeños insectos. La creación entera desfilaba hacia la salvación mientras el mundo seguía en su rutina, indiferente. Y entonces el cielo cambió. Las primeras gotas comenzaron a caer, primero suaves, luego más intensas. Las nubes se oscurecieron, los vientos comenzaron a soplar con furia, los ríos desbordaron, los suelos se quebraron. Las risas se apagaron, el orgullo se ahogó en el barro. El mundo que se creía invencible comprendió demasiado tarde que la advertencia era real. Durante 40 días y 40 noches la lluvia no cesó. La tierra entera quedó cubierta. Montañas, casas, ciudades, todo desapareció bajo las aguas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido de la tormenta. Sentían el arca mecerse violentamente. Era un momento de oscuridad, de incertidumbre, de miedo, pero también era un momento de fe, porque dentro del arca Dios estaba con ellos. A veces pensamos que obedecer a Dios significa evitar por completo las tormentas. Creemos que la fe es un billete para una vida sin dolor, sin pruebas.
Pero no siempre es así. La fe no siempre nos libra de la tormenta, pero nos asegura que no estaremos solos dentro del arca. Después de muchos días, las aguas comenzaron a bajar. El arca descansó sobre el monte Ararat. Noé abrió la ventana y envió un cuervo, luego una paloma, para saber si la tierra estaba seca. Finalmente, cuando la paloma no volvió, Noé supo que había llegado el momento de salir. Pisó la tierra húmeda y vio un mundo nuevo, un mundo lavado, purificado, listo para comenzar de nuevo. Y lo primero que hizo Noé al salir no fue construir una casa o buscar alimento. Lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. ¡Qué poderoso! Lo primero que sale de su corazón es gratitud. Noé entendía que no había sobrevivido por su propia fuerza o sabiduría, había sobrevivido por la gracia y la misericordia de Dios. En ese momento, Dios hizo un pacto con Noé. Un arco iris apareció en el cielo como un recordatorio eterno de que Dios nunca volvería a destruir la tierra con agua. El arco iris, símbolo de paz y de promesa, nos recuerda que aunque Dios es justo y no tolera la maldad, también es compasivo y siempre ofrece una segunda oportunidad. Hoy vivimos en un mundo que se parece mucho al de Noé. Vivimos rodeados de violencia, de corrupción, de egoísmo. Escuchamos noticias de guerras, injusticias, destrucción. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La historia de Noé nos muestra que Dios ve todo, que no es indiferente al dolor y la maldad, que en su justicia interviene, pero también que en su amor siempre abre un camino de salvación. Hoy no necesitamos entrar en un arca de madera, hoy nuestra arca es Jesús. Él es el camino, la puerta, la esperanza en medio de la tormenta. Él es la invitación abierta para todos los que quieran ser salvos. A veces, como Noé, somos llamados a hacer cosas que parecen locuras para el mundo. Perdonar cuando todos quieren venganza, amar cuando todos odian, servir cuando todos buscan ser servidos, creer cuando todos dudan. ¿Qué arca te está pidiendo construir Dios hoy? Quizás sea tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Quizás sea tu fe personal, tu carácter, tu integridad. Quizás sea algo que solo tú y Dios conocen. No importa si otros se burlan, no importa si parece imposible. Dios no te pide entender todo, solo te pide obedecer. La historia de Noé es más que una lección antigua, es una llamada urgente a volver a escuchar la voz de Dios en medio del ruido, a construir un refugio interior, un arca en el corazón donde Él pueda habitar. Cuando todo alrededor se derrumbe, cuando las aguas suban, cuando las tormentas parezcan invencibles, recuerda, Dios siempre prepara un arca para aquellos que eligen caminar con Él. Y cuando finalmente las aguas se retiren y el arco iris aparezca, podrás mirar al cielo y decir, gracias Señor, no porque lo merezco, sino porque tu gracia me alcanzó. Hoy es el tiempo de elegir. ¿Vas a quedarte fuera, riendo y siguiendo la multitud? ¿O vas a ser como Noé, alguien que aunque sea señalado, decide obedecer y confiar? La decisión es personal, y el momento es ahora. Después de tantos días de lluvia, después del rugir de los vientos y del silencio sepulcral de la tierra cubierta de aguas, llegó un nuevo amanecer. Noé descendió del arca y sintió el barro bajo sus pies. Miró el cielo despejado, respiró el aire fresco y puro. Todo había sido transformado. En ese momento, tal vez Noé pensó en todos los recuerdos del pasado, las burlas de aquellos que se negaron a escuchar, los rostros de los que desaparecieron bajo las aguas, las horas infinitas de trabajo bajo el sol ardiente. Todo había quedado atrás. Ahora comenzaba una nueva historia, una nueva oportunidad para la humanidad. ¿Te has detenido a pensar en la profundidad de este momento? Noé no solo sobrevivió a un diluvio físico, sobrevivió a la peor tormenta, la de la incredulidad colectiva, la de la soledad espiritual, la de sostener la fe cuando nadie más lo hacía. En la vida, todos enfrentamos diluvios. Pueden ser problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, pérdidas inesperadas.
A veces sentimos que todo se hunde y que el agua sube más rápido de lo que podemos resistir. Pero la historia de Noé nos recuerda que, aún en medio de la tormenta, Dios sigue teniendo un plan. Él no nos olvida, Él no se queda indiferente mirando desde el cielo.